Y de tanto cielo que tú has visto alguna vez algo que digas no lo puedo explicar? Quien que viera esto, si no sabe lo que es, pensará que es un ovni. Son cosas que desde luego que no puedo describir. ¿Tú crees que un asteroide, un meteorito podría destruir la Tierra? Sabemos que los niños que han nacido entre enero y febrero y marzo tienen una mayor probabilidad de ser futbolistas profesionales o atletas profesionales. Yo no creo en absoluto en todo el tema del horóscopo y demás, sobre todo porque actualmente sabemos por qué podría funcionar, entre comillas, sin tener nada que ver con las estrellas. Bienvenidos a Bendita Madurez. Bienvenidos una vez más a Bendita Madurez, un sitio donde la experiencia nos da alas para mirar más allá, y en este caso vamos a mirar al cielo. Tenemos a un invitado de honor, Alejandro Sánchez de Miguel. Bienvenido. Un placer. Has asesorado ministerios, has dado charlas en la UNESCO, has medido cielos. Explícanos un poquito qué es el trabajo que tú haces. Bueno, yo trabajo como astrónomo, pero en vez de mirando a las estrellas, utilizando las mismas técnicas, pero mirando hacia la Tierra, ¿no? Mi principal trabajo es medir la contaminación lumínica, pero también sacar partido de estas técnicas pues, para otras aplicaciones, ¿no? Pues estudios epidemiológicos del cáncer, crecimiento económico, bueno, cualquier cosa que podamos medir desde el espacio mirando hacia la Tierra o desde la Tierra mirando el espacio, pero midiendo lo que no queremos normalmente los astrónomos, ¿no? Que es la contaminación lumínica. Sí, porque además has conseguido demostrar que había a nivel lumínico me refiero, que las estadísticas no eran reales. Sí, esto fue muy al principio de mi carrera y esto demuestra, por ejemplo, como a veces pues, cuando alguien mira donde no miran los demás, aunque sea un estudiante de carrera, puede descubrir cosas pues, no, que están mal, bueno, pues como en estadísticas energéticas. ¿Un 80%? Sí, es una barbaridad eso. Sí, eso a mí me parece una barbaridad. Sí, no sí, sé mal. Esto, bueno, pues demuestra como a veces una de las cosas que nos falta en democracia es no solamente criticar a los políticos, sino mirar también lo que hacen los funcionarios, ¿no? Muchas veces los problemas parece que son de los políticos y que evidentemente pues son un problema, pero que muchas veces está la falta de medios que tienen los funcionarios. Muchas veces no es que los funcionarios lo hagan mal, es que no tienen los medios necesarios para hacer su trabajo. Pero te hicieron caso. Sí. Bueno, o demasiado caso, en el sentido de que después desaparecieron esas estadísticas. Después de descubrir que estaban mal y corregirlas, dejaron de hacerse. Anda, qué curioso. Cosa que por ejemplo, pues yo creo que es un poco vergonzoso. Es superimportante. Y que deberíamos de, como ciudadanos, y nosotros pues luchamos por ello, pedir que estén estos datos, porque evidentemente sin datos es muy difícil tener políticas fiables, ¿no? ¿Y dónde está el punto justo de poner más luz o menos luz? Mira, ahí es ¿Cómo podemos concienciarnos? Sí, lo que hace falta es, por un lado, tener la experiencia, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la gente que vive en los pueblos demanda mucha menos luz en las calles que la gente que vivimos en ciudades. También es la gente en otras partes de Europa tiene muchísima menos luz de la que tenemos, por ejemplo, en España, Italia, Portugal. Y sabemos que no es porque tengamos más horas de sol. Porque, por ejemplo, otros países que también tienen muchas más horas mucha más luz, pues son Bélgica o Irlanda, que no se caracterizan precisamente por tener muchas horas de sol. Es una cosa más cultural, ¿no? Y yo creo que viene mucho de... Somos como los nuevos ricos, ¿no? Somos países que tradicionalmente hemos sido relativamente pobres comparado con Alemania, Francia, Inglaterra, y como el crecimiento económico ha venido después y teníamos aquí el concepto este de que más luz, más riqueza, pues no nos hemos puesto ahí a iluminar como si no hubiese un mañana, una especie de demagogia lumínica, y aunque sabemos científicamente que no hace falta tanta luz, que realmente pues con un tercio de la luz que tenemos...
Para que te hagas una idea, vivimos aquí cerca de Madrid. La ciudad de Madrid en el año 2015 bajó un 50%, el nivel de iluminación y nadie se enteró. No nos enteramos ni los expertos, porque nuestro ojo no funciona con la cantidad de luz, funciona con el contraste. Ahora mismo tenemos aquí pues, unos focos que nos están iluminando y vemos perfectamente bien, no solamente los focos, sino también lo que tenemos alrededor. Eso es porque nuestro ojo no ve, si pones el doble, no ve el doble de bien, ¿no? Realmente lo que intentamos es que haya una uniformidad, ¿no? Y entonces, teniendo mucha luz, a veces es peor, porque tenemos zonas un poco más oscuras y zonas pues, muy, muy iluminadas. Eso hace que las zonas oscuras sean mucho más oscuras. En cambio, si bajamos un poco la cantidad de luz, las zonas oscuras ya no nos parecen tan oscuras y las zonas iluminadas pues siguen estando bien. Entonces, realmente eso es lo que tenemos que intentar entender, que tener más calidad de iluminación en vez de cantidad. Y ¿Pero eso... seguimos como en el 2015, con el 50% menos? Sí, sí, qué incluso... bien. ¿Y por qué seguimos sin ver el cielo? Bueno, según tú dices, que el cielo es patrimonio de la humanidad. Sí, bueno, eso es en todas las culturas. Aparte de que en el año 2007 la Declaración de La Palma intentó defender ese derecho de la humanidad a ver las estrellas. Bueno, pues una de las razones por las que seguimos sin ver el cielo es que, por ejemplo, aunque la ciudad de Madrid bajase un 50%, sigue siendo muchísima luz. Y lo que es la corona metropolitana no ha hecho más que crecer. Y además hemos empezado a poner LEDs, y que son sobre todo... Los LEDs no tienen por qué ser malos, depende de cómo se usen y del color. Y hemos empezado a poner muchos LEDs blancos. Y blancos pues fríos. Entonces esos contaminan lumínicamente muchísimo más que lo que teníamos antes, que eran lámparas de sodio. Y la luz, es decir, una luz fría, una luz ámbar, ¿eso sería aconsejable el cambiarlo? Sí, lo que tendríamos que tener es un poco pues como lo que tendríamos en nuestro salón de nuestra casa, o incluso más cálido, ¿no? Nadie en su casa pone la misma luz que en la cocina o en el baño. Típicamente en el baño ponemos una luz más fría, y en el salón, que queremos relajarnos y tal, solemos poner una luz cálida. Bueno, pues eso es lo que tendríamos que tener en nuestras calles. Incluso más cálida aún, porque tenemos que pensar que los animales o la luz que te entre por la ventana, pues no la elegimos, ¿no? Nos viene impuesta. Entonces tenemos que intentar tender a lo más cálida posible. Es posible que mucha gente, pues la luz esta naranja del sodio le parezca un poco artificiosa, no artificial, pero ahora mismo tenemos tecnología para poner luz muy cálida, que sea blanca y que sea agradable. Neutra. Sí, que sea realmente pues como lo que tendríamos si bajásemos la intensidad en casa. Y hablando de cielo, del patrimonio de la humanidad, tenemos algo muy importante que contar. Creo que hace siglo que no pasa y vamos a ser unos verdaderos privilegiados, que en el año 26, 27 y 28 vamos a ver un acontecimiento único que no volverá a pasar hasta dentro de muchos siglos. Me encantaría que nos explicaras primero, a la gente que no sepa, qué es un eclipse, qué es lo que va a pasar en este 26, luego seguiremos con el 27 y el 28, y qué nos va a traer eso a la Tierra. Bueno, yo me emociono cuando hablo de los eclipses, porque cuando yo era pequeño soñaba con ver un eclipse total de sol. Había visto algún eclipse parcial y tal, pero había oído hablar de los eclipses totales, que eran el mayor espectáculo que hay en el mundo, el espectáculo natural. Y personalmente yo he visto 6 y estoy convencido de que es así, que son el mayor espectáculo. Es que es una mezcla muy grande de emociones, ¿no? Y además muy diferentes. Es decir, no todo el mundo es así, lo vive así. Hay gente que tiene sangre de horchata y le da igual. Pero yo he visto gente llorar, he visto gente... ¿Has visto a gente llorar por ver un eclipse? Porque sí. cree que la emoción se sale a florecer. Yo creo que, o sea, la gente que es sensible, la gente que tiene sangre de horchata, pues no, pero la gente que es sensible pues ve eso tan bonito y tantas experiencias a la vez. Tenemos que pensar que un eclipse total de sol es cuando la luna tapa perfectamente el sol, ¿no?
tenemos... Nos vamos a quedar a oscuras. A oscuras. Totalmente. Depende un poco de cada eclipse, porque es que además cada eclipse es totalmente diferente de los otros. Es una cosa muy, muy, muy curiosa. Por ejemplo, en el eclipse que yo vi en Austria en 1999, que fue el primero que yo vi, sí, la oscuridad fue total, porque además estábamos rodeados de nubes por todos los lados y se nos abrió un claro 20 minutos Mala antes. suerte. Sí, una suerte increíble. Y entonces, pues, solo teníamos ese huequito de luz y todo lo demás, pues, se apagó, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando hace 8 años estuve en Estados Unidos, allí no, allí estaba totalmente despejado todo alrededor, entonces nos iluminaba el atardecer de los 360 grados que teníamos, ¿no? Era también muy bonito, ¿no? Porque un atardecer de 360 grados, pues, es precioso. No, pero son cosas muy diferentes, ¿no? Las circunstancias del lugar, dónde lo ves, a qué altura. También es muy importante con quién lo ves, no es lo mismo verlo con tu familia que verlo solo. Bueno, al final son muchas cosas. De todos los que has visto, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es el que más emoción te ha causado? Bueno, para mí hay uno que lo tendré siempre en mi corazoncito, que es el eclipse del año 2006, porque fue, pues, primero el eclipse perfecto desde el punto de vista de la observación, pero también fue el último eclipse que yo pude ver con mi padre. ¿Y qué sensación tuviste ahí? Bueno, pues además me convencía a media familia para ir a Libia. ¿Dónde? Ah, Libia. A Libia, sí. Aquí un sitio Ostras, fácil. Os fuisteis la familia a Libia a ver el eclipse. El eclipse total de sol, sí, en mitad de la nada, en mitad del Sahara. Sí, además fue una experiencia preciosa por ir todos juntos, pero también ir a un sitio tan especial. Libia acababa de 2 años de salir de la lista de estados terroristas y además luego, pues muy poco después, pues empezó la revolución árabe y se colapsó el país. ¿Tú crees que tiene que, porque tú lo has dicho, tiene que ver el eclipse que cambie en batalla? O sea, cuando hay un eclipse, la energía que crea, que puede hacer los cambios en batallas, en personas. Sí, bueno, sabemos que históricamente los eclipses han cambiado la historia de muchas maneras, ¿no? Ha habido batallas en la antigüedad que estaban ahí matándose y de repente, claro, de repente se hace oscuro, de repente se para el viento, baja la temperatura, incluso hay efectos ópticos que la gente no esperaría. Por ejemplo, hay una cosa que se llaman las bandas de sombra, que cuando estás en un terreno, pues así claro, pues es como una especie de código de barras que va moviéndose. Luego de repente se ve la corona solar, que es como si al sol se en rayos y un pelo, ¿no? ¿En serio? Como si se echase la melena. Se ven llamaradas. Claro, tú eres alguien que no está acostumbrado a ver eso y de repente ves eso y claro, es lo más parecido a una experiencia sobrenatural, ¿no? ¿Y eso es lo que vivisteis con tu papi? Claro, o sea, eso es lo que vimos todos allí. Y además, por ejemplo, las bandas de sombra, estas, como estábamos en el desierto, pues se vieron mucho mejor que cuando estás en otro sitio, ¿no? Porque esto hace falta que sea un terreno pues claro y uniforme. Típicamente pues se ve en la fachada de una casa que esté encalada o algo así, pero aquí no, aquí lo veíamos por todos los lados. Qué fuerte. Y allí además nos llevaron en mitad del desierto a un sitio donde estábamos, pues digamos, todos los científicos y demás. Yo iba aquí también con la gente de la Universidad Complutense y bueno, pues estar junto pues todos mis colegas de la universidad, mi familia que nos ayudó a transportar todo el material. Luego pues hicimos unas fotos fantásticas y estábamos allí toda la familia. Pues fue muy emocionante en todos los sentidos. Sí. Y bueno, todos los eclipses que he vivido realmente han sido muy emocionantes. Luego, por ejemplo, en 2010 fue al revés. Ahí fui con mi madre, mi padre acababa de morir y bueno, pues lo hicimos también un poco como homenaje a él, ¿no? A él también le gustaba mucho la astronomía y fuimos allí, mi hermano, mi madre y yo, y también pues con la gente de la universidad. ¿Y dónde fue el 2010? Pues fue un sitio mágico también, porque fue en Isla de Pascua. Y bueno, fue un sitio pues alucinante, ¿no? Ahí ver los moais, ir a uno de los sitios más inaccesibles del planeta,
que en donde la contaminación lumínica casi no existe, poder ver ahí la Vía Láctea de lado a lado. Tienes un trabajo emocionante, ¿eh? Bueno, Superbonito. esto es más el trabajo de los astrónomos del siglo XIX y principios del siglo XX. Ya actualmente la ciencia es mucho más complicada de hacer y necesitamos satélites, necesitamos muchas más cosas, pero es una cosa que desde luego, como científico, te reconecta con tu trabajo, ¿no? En el sentido de que muchas veces nuestro trabajo es estar todo el día delante del ordenador, haciendo mucho papeleo y tal, pero cuando vas a una cosa así, que realmente es como lo que hacían la ciencia que hacían Antiguos. nuestros antepasados, pues te reconecta a 100%, es un chute de motivación para seguir defendiendo este patrimonio, ¿no? Y también transmitiendo a otros la posibilidad que van a tener, porque esto pues no pasa todos los días. Entonces, pues yo me siento en el deber de pedir a la gente que tienen que ver el eclipse. Sí, el 2026, ¿dónde va a ser? Bueno, el 2026 va a ser un eclipse muy complicado, o sea que si no lo ven, pues ¿qué le vas a hacer? Tenemos el del 2027. Es una franja de unos 100 kilómetros de diámetro que va desde Galicia, pasando por Castilla y León, rozando por el sur Zamora, pues pasa por Palencia, Valladolid, Burgos, Zaragoza, Teruel, y va de ahí pasando por Tarragona hasta Mallorca. En Madrid se ve en Valdebebas. No. En el resto de la ciudad no es total. ¿Todo el mundo a Valdebebas? No, porque ahí dura un segundo. Wow, Entonces hay que ir ¿Dónde más va a hacia durar arriba. más? En La Coruña, ¿dónde va a durar más? En el centro. Bueno, sí, en el centro de la franja no te podría decir ahí un sitio porque... ¿Tú dónde vas a estar? Eso no lo puedo decir, que si ¿Cómo no que se no? llena. Sí que puedo decir que yo voy a estar en Castilla y León. Ajá. Porque es la zona que hay más probabilidad de que esté despejado. Ajá. Y además es muy llano, ¿no? También una de las cosas que a mí me dan pánico, sobre todo porque el eclipse de 2012 se nos nubló casi todo. Pude vivir ahí como un segundo al principio por las nubes. Es las montañas, ¿no? Porque las montañas, cuando viene el viento, hace que suba el viento, se enfríe el aire y entonces genera unas nubes justo debido a las montañas. Y entonces pues, quiero estar lo más lejos posible de las montañas dentro de que la probabilidad sea buena, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso voy a intentar estar pues el centro, que es muy llanito y tal. Además, este eclipse... que viene aunque viene en España, pues desde Coruña, este eclipse empieza en Alaska, bueno, cerca de Alaska, es realmente en Rusia, cruza todo Groenlandia, pasa por Islandia y llega hasta aquí. Pero ¿qué pasa? Que en Groenlandia y en Islandia la probabilidad es prácticamente nula de verlo. O sea, que tú piensas que va a venir un montón de turismo a España, que parece ser que el 70% ya está lleno, y hay hasta cruceros, ¿no? Sí, bueno, yo diría que Un año antes. está el 100% de lo que está disponible y no a precios totalmente prohibitivos. En el sentido que yo he visto habitaciones a 1.700 euros. Y pues un hotel NH normal igual a 400 euros. Entonces, claro, hay mucha gente, o sea, solamente gente que está dispuesta a pagar una barbaridad. También me consta que lo que no está reservado muchas veces, porque los hoteleros, y he estado haciendo prospección por la zona, las han bloqueado. Las han bloqueado porque tienen miedo un poco de la especulación, ¿no? De que venga gente, te alquile todo el hotel Y luego no aparece. y luego no aparezcan, o que pues igual si ellos lo están alquilando por 100 euros, luego lo revendan a 1.000 euros. Entonces te dejan a ti con todo el follón y no te han pagado prácticamente. Otros es simplemente pues, porque quieren evitar la especulación, ¿no? Entonces esto va a haber sabemos que hay más plazas, pero que las plazas que hay que queden, en cuanto estén disponibles, van a volar. Y... Es una de las pocas cosas que esto puede unir a toda la humanidad. Sí, las estrellas en general, el firmamento es una cosa que tenemos todos en común, ¿no? Y los eclipses en particular es, digamos, el evento que dura probablemente menos tiempo. Tenemos que pensar que todo este follón va a ser para 1 minuto y medio
pero que desplace la mayor cantidad de gente. O sea, por ejemplo, el eclipse de 2024, leía hace poco que era como organizar 50 Super Bowls simultáneamente. Y que el beneficio de ese minuto, 3 minutos y medio, había sido unos 6.000 millones de dólares. Qué pasada. Entonces, claro, se considera que es la mayor migración temporal, no en el sentido que la gente va y vuelve, del planeta. Los eclipses. Evidentemente no es lo mismo cuando pasa un eclipse en la Antártida o en Australia que en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Donde ya hay mucha población cerca que se pueda desplazar. Qué pasada. Parece mentira que algo tan, como dices tú, por un minuto haya tantísima gente en revolución y todo lo que está causando. Porque ya solamente con todo el tema de la gente moviéndose para coger ya, que queda un año todavía. Sí, bueno, y para el 2027... Y además va a ser en agosto, donde todo va a estar súper de luz y de repente nos vamos a quedar a oscuras. Las gafas, importantísimo, me imagino. Sí, bueno, la protección en general. Tenemos que pensar que el sol... Bueno, esto que haga el experimento cualquiera, que coja una lupa y ponga un papel negro y vea a ver cuánto tarda en salir humo, ¿no? Lo típico que hemos hecho de niños, pues que vean. Sí. Bueno, pues tienes que pensar que eso es lo que va a pasar en tu ojo si tú miras sin protección, ¿no? Entonces, las gafas de eclipse es el medio más fácil y accesible de protegerse. No es que no tenga riesgos, también tiene riesgos. Por ejemplo, tenemos que tener cuidado que no nos den una falsificación. Esa parte es muy importante, el verificar la calidad de las gafas. ¿Dónde se puede comprar una gafa para este día? Lo ideal es tiendas de astronomía o sitios recomendados. Vale. Paradójicamente, ahora hemos tenido un eclipse parcial, y a mí me sorprendió muchísimo que muchísimas gafas que eran ilegales su venta las estaban dando en ópticas y en farmacias. O sea, realmente... O sea, que hay que tener un cuidado increíble. Hay que tener mucho cuidado. Tú vas a un sitio donde esperas que... Te puedes quedar ciego. A ver, lo que sí debemos de decir es que el 100% de las gafas que nosotros estudiamos en la Complutense eran más seguras que cualquier cosa que te puedas imaginar. Porque hablaban también de una radiografía, incluso. Claro, no, ese tipo de cosas, esos trucos caseros para mirar directamente son todos extremadamente peligrosos. Es mejor coger unas gafas, aunque sea de eclipse, aunque sea del chino, que estas cosas, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿te puedes quedar ciego si ves un eclipse sin gafas? Te puedes quedar ciego, no es lo más normal. Lo normal es tener un punto ciego en el ojo, que luego más o menos se puede llegar a recuperar, pero podrías quedarte ciego, claro que sí. Y además, sobre todo que estarías acelerando, aunque no te quedases ciego, te estarías acelerando por ejemplo, poder tener cataratas o tener otro tipo de problemas en el ojo. Sí, esto tienes que pensar que es una de las peores cosas que puedas hacer. Las gafas realmente pues es el método más fácil, pues que es comprar, pagar 4 euros y ya estás, mientras no hagas el tonto y no te hayan timado. Incluso cuando... Con las gafas de sol de la óptica normal no valen. No valen. Eso tenemos que tenerlo claro. Una gafa de sol normal no vale. Yo he oído unas barbaridades. Yo he oído gente mirando con las gafas del cine 3D. No. Son o gafas de eclipse o no miras al sol. ¿Y si me pasa eso, qué hago? Hay otras maneras. Si no tienes nada, ¿vale? Si no consigues gafas de eclipse, que esperemos, nosotros vamos a hacer una labor para que todo el mundo tenga. Hay otras maneras de mirar el eclipse sin mirar al sol. Y hay que recordar, lo bonito, la parte bonita es la totalidad, es ese minuto y medio. Y ese minuto y medio no necesitamos gafas. Que quede muy claro. O sea, durante el minuto y medio no necesitamos gafas. O sea, que no hace falta arriesgarse para poder disfrutar. Otra cosa es la tentación, a ver cuándo va a llegar, queda muy poquito y tal.
Cuando es total, realmente lo sabes, porque el cambio Se es queda muy brusco. oscuro. No eso dependerá un poco De donde estemos. de cómo estemos, cómo estén las nubes y demás, pero el cambio es Brutal. muy brusco. Muy brusco. Y luego, por ejemplo, una manera de ver el eclipse muy curiosa es la sombra de los árboles. La sombra de los árboles, las hojas hacen como una especie de cámara de fotos y empiezan a sacar como mini lunitas, y eso es una proyección, es un efecto cámara oscura que la vemos en la sombra de las hojas de los árboles. Luego, con un simple espejo, simplemente recortamos y dejamos, por ejemplo, un papel y dejamos un agujerito que ahí se proyecte y que esté libre. Y el reflejo del sol lo proyectamos en una pared. Ahí también podríamos ver el sol con toda seguridad, ¿no? Eso lo mejor es que... Proyectado con un espejo. Sí, no Qué miramos bueno. con un espejo, lo que hacemos es proyectarlo, Proyectar. el sol a una pared, que no le esté dando el sol, claramente, Ajá. ¿no? Y con eso, Podemos ver prácticamente lo mismo que estamos viendo en el cielo. incluso mejor, porque lo podemos hacer bastante más grande. Por ejemplo, yo he llegado a hacerlo de este diámetro, ¿sabes? Simplemente, no hace falta telescopio, no hace falta gafas, no hace falta, simplemente con un espejo he llegado a proyectar pues el sol de este tamaño. Y lo pueden ver varias personas a la vez, con 100% de seguridad. Entonces, realmente no hay ninguna razón por la cual arriesgarse. Hay otros métodos. ¿Qué pasa? Pues lo del espejo, o por ejemplo hay otros métodos como es coger un tubo de cartón muy grande, cogemos un papel albal, hacemos un agujerito, ¿vale? Ponemos al final un papel cebolla y no vamos a mirar directamente al sol. Lo que vamos a hacer es una cámara, como una cámara oscura, una cámara de estas antiguas, y apuntamos al sol, se va a proyectar y se va a proyectar en esta pantallita, que lo que pasa es que se va a proyectar súper pequeñito, ¿no? Por eso a mí lo del espejo me gusta más. Me parece un inventazo lo del espejo. Sí, no, lo del espejo es, vamos, Y si es yo fantástico. quiero grabar con un móvil, ¿cómo tengo que hacerlo para que me quede bien y me quedarme con ese momento? Sí, bueno, pues ahí lo mejor sería adaptar unas gafas de eclipse. O sea, tengo que grabar con unas gafas de eclipse. Sí, para poder grabar lo que es el sol, recortamos las gafas de eclipse, tapamos las otras cámaras, porque ahora tenemos 300 cámaras en los Vale, móviles. la parte de atrás de la cámara la tapo con una gafa. Todas las cámaras que no vayamos a usar las tenemos que tapar, ¿vale? Y la cámara que sí vamos a usar, le pegamos ahí unas gafas de eclipse, igual que haríamos con nuestro ojo, la apuntamos al sol y ahí sí que estaríamos seguros. Bueno, estaría seguro en nuestro móvil. Porque ¿vale? también se puede estropear un móvil. No sería muy recomendable. Yo no he hecho la prueba todavía, tengo pendiente hacer la prueba, pero piensa que es lo mismo que le estás Claro, haciendo a tu ojo. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo una superficie de silicio que aguanta muchísimo más que tu ojo, ¿no? Pero sí, estás concentrando el sol en una zona muy, muy pequeña y puedes fundirlo. O sea, tienes que pensar que ahora mismo utilizamos paneles solares concentrados para cocinar, para crear energía. Bueno, el sol está a 6.000 grados. No quieres crear 6.000 grados en tu cámara, ¿no? Pero bueno, lo único que hay que recordar, si hacemos eso, es quitar la gafa en el momento de la totalidad. Pero bueno, yo lo que recomendaría a la gente es disfrutarlo. Hay que disfrutarlo, pero con eclipse. un poquito de coherencia, porque está muy bien saber que el móvil no se debe enfocar directamente, que hay otra opción con un espejo, el poder enfocarlo para verlo en otra posición. Una pantalla, que sí, no debemos nunca mirar el sol antes del eclipse, y en el momento del eclipse podemos quitarnos las gafas. Eso es importantísimo. Sí. Y ahora una conspiración, seguimos con el rollo de los apagones. ¿Tú crees que tiene algo que ver que este próximo eclipse pueda haber otro apagón como el que hemos vivido ya en España? Bueno, yo he leído varias noticias que decían esto, yo creo que es mucho clickbait. A ver, imposible no es, ¿vale? En el sentido de que un eclipse es un cambio relativamente brusco en lo que es la generación de luz solar, que ahora que dependemos tanto de la fotovoltaica, pues evidentemente afectará.
Pero lo bueno es que es una cosa muy, 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 muy predecible. Entonces, yo creo que no va a producirse un apagón. Sobre todo en el 26, ¿no? Porque el Cuéntanos 26 qué es más justo pasa ahí... en el 27 y 28, que también hay tela ahí. Claro, claro. El 26, el problema que tenemos con el eclipse es que es muy bajo en el horizonte, ¿no? Vale. Entonces, justo al atardecer. Que por un lado va a ser precioso, precioso, pero cuanto más bajo en el horizonte, por un lado hay que tener cuidado que no te pille una montaña, que no te pille un árbol, que no te pille pues algo. Y además, pues cuanto más bajo, más posibilidad de nubes hay. En cambio, en el 27, el eclipse del 2027 pasa por el estrecho, ¿Vale? por Tarifa, Cádiz, Málaga, Andalucía, nos vamos. Motril, ¿vale? Porque es que además es solo en la costa. Para que te hagas una idea, se ve en Motril, no se ve en la ciudad de Almería y sí se ve en el Parque Natural de Cabo de Gata. O sea, Pero si es está... rozando. También se ve pues, en Ceuta y Melilla, en el norte de Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Egipto, en Arabia Saudí, y bueno, sigue por allí, ¿no? Y va a ser el eclipse más largo del siglo XXI. Va a durar hasta 6 minutos y medio. Madre mía, eso es una barbaridad. Sí. ¿Alguna vez has visto tú alguno que dura tanto? No. Y O sea, que te tampoco vas a voy a ver vivir. este. No, no por una razón. Los 6 minutos y medio son en Luxor. Y irse el 2 de agosto a Luxor me parece una... Vamos, ir a una sauna. Es morir. Es morir. Además que ya está carísimo ir a... Ya también está reservado Sí, todo. esto ya está, bueno, no reservado todo, pero ya hay mucha gente reservando. Yo ya tengo reservado. ¿Dónde te vas? A la zona de Cádiz. Tampoco nos lo quiere decir exactamente dónde. No, porque además uno de los problemas que, por ejemplo, que a mí me preocupan para estos dos eclipses es la masificación. En el sentido de que el concentrar demasiado gente en un solo lugar puede hacer pues, que tengamos problemas de masificación, ¿no? De que haya demasiada gente y puede haber estampidas, puede haber cualquier problema. No tendría por qué ser, porque se ven áreas enormes del país, ¿no? Pero el de 2027, es que se ve en Tarifa, o sea, lo que es en el Cuerno de Cádiz, Málaga, un pelín de Cabo de Gata y de la zona de Motril. Y claro, pues es que la cantidad solamente con la población de Granada, la población de la zona, pues ya pueden fácilmente colapsar todo eso. Tú ya tienes el sitio donde vas a ir todo y ya lo has comprado y ya se ha salido de madre el precio. Para el año que viene todavía no. Ah. Porque mucha gente se va a ir. Ya no es solo España. El problema de 2026 es que solo España. Sí, que abarca Luxor, abarca más. Claro, el abarca 27 Túnez, abarca más sitios, ¿no? El Vale. problema de 2026 es que todos los americanos, todos los japoneses, todos los chinos, todos Ay, los japoneses europeos. y chinos, aquí todos metidos en un lateral de La Coruña. Puede ser tremendo esto. Sí, claro. Es que esto, la gente que es seguidora de eclipses, intentamos Brutal. ir a todos los eclipses. Ajá. Y te digo, yo cuando he ido a cualquiera de estos sitios que te he dicho, pues te encuentras siempre la misma gente. ¿Sí? Gente que viene de Estados Unidos, gente que... Además, acaba de ser el eclipse de Estados Unidos. Entonces, Sí. de repente, había mucha gente que, bueno, había oído hablar de los eclipses, pero ahora ya ha vivido uno. Entonces dice, y esto es una droga muy dura. Entonces, tú cuando ya has vivido uno, dices, no, yo esto lo quiero vivir más veces. Esto no puede ser solamente un minuto y medio, yo quiero verlo más, ¿no? Y entonces, ¿Ha pues, habido algún muchísima eclipse gente que te va a haya venir. cambiado algo en el interior cuando lo has visto? Es decir, ver un eclipse, sentir esa emoción y decir, he notado que después del eclipse que he visto, algo en mí ha cambiado. Todos. O sea, Todos. todos los eclipses son especiales. O sea, todos. Por una cosa o por otra, ¿no? Evidentemente el primero siempre es el catártico, ¿no? El que dices, ostras, qué bonito. Qué bonito. ¿Tú sabías que el eclipse donde lo viste con tu papi era el último? No. Esperaba haber visto otro más. Podría haber visto otro más, el de 2008 en China. Sí, íbamos a haber ido toda la familia también.
Pero bueno, se puso peor y entonces pues tuvimos que posponerlo, ¿no? No lo cancelamos, nosotros nos fuimos. ¿Fuiste a China? Sí, fui a China con mis amigos de la universidad. Y en el 2010 con mami, ¿no? El que Sí. dijiste. Que, ¿ves? Tiene toda una emoción por detrás muy grande. Sí, además, esto era también para nosotros era como una manera de planificar las vacaciones en familia, que ya cuando eres adulto, pues igual pues vas muy a tu bola y tal, pero bueno, los eclipses era como una excusa para reunirnos toda la familia, ¿no? Diciendo, bueno, pues esto es una cosa suficientemente especial como para ir suponiendo juntos. que le guste a toda la familia lo que tú haces, porque me estás comentando que tu padre sentía lo mismo que tú. Sí, pero bueno, esto ni siquiera soy yo y mi padre, mi hermano y mi madre. No, nos hemos llevado a mucha gente de la familia, del Qué resto fuerte, de la o sea, que familia. hay mucha gente que le gusta esto. Sí, ya. porque yo creo que esto es una cosa que cualquier persona que tenga sangre en las venas le va a gustar, ¿no? Y además, pues es una excusa de no tener que pensar, a ver a dónde voy este año, dónde iría este año, no, pues dónde voy. Ya te lo da el eclipse. Donde hay eclipse. Y también aprovechas a ver sitios. Además, muchas veces hay sitios que normalmente no son tan fáciles de visitar, pues observatorios astronómicos o otras cosas que bueno, pues cuando hay un eclipse, pues es un buen momento, ¿no? Y bueno, yo creo que es una gran experiencia que todo el mundo debe intentar pasar al menos una vez en su vida. Y de tanto cielo que tú has visto alguna vez algo que digas no lo puedo explicar o que incluso hayas experimentado una sensación que digas, bueno, esto si lo cuento voy a crear un caos? Bueno, tanto como un caos, no. Cosas que no puedo explicar, tampoco. Lo que sí que son cosas que desde luego que no puedo describir, ¿no? Y un eclipse es una cosa que está hecha para poetas, no está hecha para científicos. A ti que te junta todo, ¿no? El astrónomo, el científico y el sentimiento. Claro. Eres capaz de sentir todo a la vez, que eso es importantísimo. Sí, y yo te digo que pues a mí me gusta escribir, no escribo particularmente bien, pero desde luego pienso que cuando tengamos artistas, músicos que lo experimenten, será cuando tengamos gente que nos lo consiga transmitir un poquito mejor, porque yo creo que es una cosa indescriptible, ¿no? Y eso sí, o sea, te puedo decir que yo tengo los audios de algunos están en internet, o sea, que pueden oír la gente cómo chillamos y cómo... Y yo te digo, sí que eso es indescriptible. O sea, un eclipse total es una cosa indescriptible. Háblame, Luego, por ejemplo, háblame de la lunar, porque va a haber uno también. Sí, el anular, mira, hay un chiste o un dicho, esto es para adultos todo, ¿no? Espero. Los astrónomos decimos que un eclipse parcial, aunque sea un 99%, es como un mes en la mejilla. ¿Vale? Se queda corto. Se queda ahí. Un eclipse anular, que es el que tendremos en 2028, es como un pico. Y un eclipse total es como una noche de pasión. Vamos. No, es una noche de pasión. ¡Ostras! O sea, ¿qué le has puesto? no tiene comparación posible. O sea, no hay... Es fuera de escala. Es otra... O sea, no te puedes... Por ejemplo, hay una de las cosas que a mí me preocupan, en el sentido de que en Madrid capital no va a ser total. Va a ser un 99,99. Entonces, esos no pueden quedarse ahí. Tienes a ¡Muévete! 10 kilómetros un eclipse total. Muévete. Pero claro, 6 millones de personas moviéndose, ya sabemos lo que es. Sí. Y eso que en agosto, pues Madrid Bueno, está pero vacío. perdóname, me alegro mucho que hay mucha gente que no le haga tanta ilusión, porque si no, imagínate que se puede liar, parda, ¿eh? Mejor, no vengan. No vengan. No vengan. No hace falta. ¿Crees que hay vida aquí en el cielo, más allá de lo que hay en la Tierra? Yo estoy convencido de que sí. ¿Has notado algo? Nunca hemos visto nada que no pudiésemos explicar. Sí hemos Qué visto alguna científico vez... te ha quedado, ¿eh? No. A ver, te cuento. Bebe. En general, sí hemos visto... Yo, por ejemplo, no solamente yo participo de una red, que es la Red Española de Estudio de Bólidos y Meteoritos. Es una red de cámaras. Tenemos estas cámaras apuntando al cielo permanentemente.
Y sí que ha habido un par de veces que hemos visto algo y dices, uy, esto de primeras, dices, ¿y esto qué es? Pues una vez sí fue una cosa un poco que daba un poco de miedo, que eran los B-2, los bombarderos estos espía de Estados Unidos, que iban precisamente a bombardear Libia. Y pasaron varios de ellos sobrevolando Madrid, pero claro, ellos no llevan las balizas como los aviones normales. Y luego pues eso nos enteramos por las noticias. O sea, vimos varias cosas pasando que no sabíamos lo que eran y luego nos enteramos que era esto. Luego, otra vez, pues fue una cosa que parecía, y luego vimos que era un pájaro. Y otras veces sí que hemos visto cosas que son espectaculares, que son raras. Pues, por ejemplo, hace muy pocos días hubo una reentrada, que fue un resto de un satélite Starlink que se deshizo en la atmósfera. O a veces, pues estos cohetes empiezan a expulsar el combustible y pues hacen espirales raras en el cielo o formas así como tipo mariposa o cosas muy, muy locas. O sea, tú cuando te metes en internet y empiezas a ver este tipo de cosas y dices, no me extraña que viera esto, si no sabe lo que es, pensará que es un ovni. Aparte de que un ovni Yo significa... sigo pensando que significa que debe de haber algo más. No, a ver, nosotros estamos seguros de que hay algo más, ¿no? Otra cosa es que hayan venido aquí, ¿no? Y, por ejemplo, para nosotros es muy frustrante los farsantes, ¿no? En el sentido de que imagínate que sí que hubiera algo, ¿no? Y sí que hubiera venido. ¿Qué pasa? Que cuando hemos analizado, por ejemplo, los ovnis que ha detectado el Ministerio de Defensa, pues lo que nos hemos encontrado es que la mayoría eran o gente que no sabía lo que estaba viendo, por ejemplo, pues el tipo de cohetes y tal. Muchísimos de estos avistamientos ovni fueron en los años 60 y resulta que muchísimos pasaban por Canarias y era porque la órbita de estos primeros satélites y el primer lanzamiento pasaba por allí. No era nada especial, pero como no se publicaba, hasta mucho después no teníamos internet, pues claro, pues muchas veces la gente veía algo en el cielo raro y decía, pues es un ovni. Es un ovni. Ellos no sabían lo que era. Un ovni es un objeto volador no identificado. O sea, no significa hombrecitos verdes que vienen del espacio. Luego, cuando hemos tenido alguna otra cosa que no seguro que era extraterrestre, o sea, no era un cohete que hemos lanzado nosotros, por ejemplo, hubo uno que a mí me duele mucho, que creo que fue el 13 de febrero de 1982, el año igual, un año arriba o un año abajo, por ahí lo tengo. Hubo un piloto de Iberia que vio pues cómo entraba algo muy rápido y produjo una explosión y tal, bastante espectacular. Y luego hubo otro testimonio cerca de Bilbao que decían que le habían abducido, bueno, un rollo que te mueres. Bueno, pues ¿en dónde se centró la investigación del Ministerio de Defensa? Sobre todo en la parte del abducido este. Y al final, por lo que vieron es que era un fraude, que no se lo creía ni él. ¿Qué pasa? Que ojalá se hubiesen centrado en vez del testimonio del avión, en el del piloto. Porque del piloto era mucho más interesante. En el sentido de que recientemente... Nunca se supo nada. No, simplemente que había visto esto y ya está. ¿En Estados Unidos se ha...? No, pero estos suelen ser fenómenos relativamente locales. Igual esto se ve en 150 kilómetros a la redonda. Un poquito más. Igual 1000 kilómetros a la redonda. En Estados Unidos también hay, ¿no? Pero en este concreto, ¿no? Pero según tú, ¿qué crees que es lo que vio el piloto en...? Bueno, en este momento yo estoy casi seguro que fue un gran meteorito. El problema es no que fuese un gran meteorito, sino cuándo lo vio. Y es que lo vio un 13 de febrero. Y resulta que un 12 de febrero de 1898 cayó el meteorito de Madrid. Y el meteorito de Madrid fue un meteorito bastante grande que produjo rotura de muchas ventanas, pánico en la Puerta del Sol. Hubo 2 heridos. Una persona el meteorito le atravesó el periódico mientras estaba leyendo. Y el 14 de febrero de 2013 cayó el meteorito de Chelyabinsk que produjo 1000 heridos en Siberia y apareció durante el día y lo grabaron pues mucha gente que tenía cámaras en el coche. ¿Qué significa esto? Las fechas.
Claro, ese es el tema. Y al principio pues puedes pensar, bueno, pues es casualidad. ¿Es casualidad? Bueno, pues una de las investigaciones que tenemos en marcha es ver cuándo pasan estos sucesos, ¿no? Y resulta que en torno al 14 de febrero hay un exceso. Hay demasiados eventos para ser casualidad. Hay muchos de estos que son fáciles, es las lluvias de estrellas, ¿no? Sabemos que con una lluvia de estrellas ocurre cuando la Tierra, girando alrededor del Sol, cruza el resto de residuos que deja un asteroide o un cometa. Entonces, siempre que la Tierra pasa por ahí, que es cada año, pues atravesamos ese resto, esa franja, ese depósito de residuos, y entonces pues tenemos una lluvia de estrellas. Pero es que en torno al 14 de febrero no hay ninguna lluvia de estrellas importante. Y entonces pues eso asusta un poquito más. ¿No será por San Valentín? Sí. Bueno, el San Valentín no creo que hiciera nada, el pobre. No, ya, sí. Pero bueno, es interesante. Es curioso. Es muy curioso. Y ¿Cuál sobre es tu todo, teoría realmente? Bueno, ¿Por qué pasa eso? Nosotros estamos convencidos de que hay una familia de asteroides que cruzan la Tierra más o menos en esa época. Justo 6 horas antes del impacto de Chelyabinsk pasó un asteroide muy muy cerca de la Tierra. Se supone que no estaban relacionados, pero nos pareció demasiada coincidencia. Y bueno, pues por ejemplo, esto se podría haber igual descubierto 10, 20, 30 años antes si no hubiese habido tanto gente intentando ganar dinero en vez de realmente querer saber si hubiese algo, ¿no? Porque uno no puede decir, yo puedo decir no tengo evidencias, no tengo datos suficientes, ¿no? No significa que no los haya, significa que no los tenemos. Pero claro, si hay gente que se dedica a hacer dinero en vez de realmente investigarlo, pues es difícil. Es difícil cuando pasa algo relevante que no tiene por qué ser hombrecitos verdes, puede ser un asteroide a punto de ¿Tú destruirnos. crees que un asteroide, un meteorito podría destruir la Tierra? La Tierra muy grande no la va a destruir. Destruirnos a nosotros es mucho más fácil. Por ejemplo, le pasa a los dinosaurios, ¿no? Pero realmente un asteroide tan grande como el de los dinosaurios es muy poco probable. Lo que no es tan improbable es que haya un pequeño asteroide, como el que cayó en 1908 en Tunguska, que sea como una bomba nuclear capaz de destruir el área metropolitana de Madrid. O sea, realmente cada cierto tiempo se sortea una bomba nuclear entre toda la Tierra y afortunadamente pues lo normal es que caiga pues, en el océano o en Siberia o algo así. Pero si, por ejemplo, este meteorito de Tunguska de 1908 hubiese ocurrido 6 horas antes, habría caído encima de Londres. Entonces, pues es una cosa que realmente cuando tú la conoces intranquiliza un poco. Además, más cuando piensas, bueno, ¿y cuántos recursos se están dedicando a controlar esto, ¿no? Y ves que hasta hace relativamente poco, hasta el año 95, hasta que no hubo un asteroide, un cometa que impactó no sé si fueron 8 o 9 fragmentos contra Júpiter, pues las autoridades no se tomaron este tema en serio. No le dieron su protagonismo al cielo. No. Y se sigue sin dar. Yo creo que todavía no lo estamos haciendo suficientemente importante. Hay gente ahora que le está sacando un rédito económico, pero no les estamos viendo el riesgo que hay pues, de este tipo de cosas. Por ejemplo, ahora tenemos un asteroide que tiene un nombre muy feo, es 2024 YR4, que durante unas semanas parecía que tenía un cierto riesgo pequeño, pues hasta un 3% de riesgo de impactar contra la Tierra. Ya se ha descartado que no va a impactar contra la Tierra, pero existe un cierto riesgo de que impacte contra la Luna. Y eso, pues podría ser muy bonito desde aquí, pero tiene algunas consecuencias. ¿Cuál consecuencia? Pues los restos del impacto podrían llegar a la Tierra y destruir todos nuestros satélites. ¿Y eso cuándo podría pasar? Pues en 2032. Pues está aquí al lado. Está aquí al lado. ¿Y hay por alguna ejemplo, forma de controlar eso? Pues tener telescopios mirando a
a estos asteroides. Aquí, muy cerca de aquí, está la Agencia Espacial Europea y yo tengo amigos que trabajan exactamente haciendo esto, controlando los asteroides. ¿Se puede cambiar el rumbo del asteroide para que no impacte con la Luna? Sí, podríamos. O sea, hace poco hicimos un ensayo y 2032 pues está cerca, pero igual sería suficientemente para poder igual ensayar algo así. Pero habría que ponerse las pilas. Habría que ponerse las pilas. Sí, porque parece mucho tiempo, pero no queda tanto. No es tanto. Y además, esto es el que sea 2024... ¿Y por qué esa información no sale? Porque realmente hay mucha gente que piensa que la ciencia no interesa. Que la ciencia es una cosa aquí de frikis y tal. Y entonces, pues, ocupa muy poco tiempo en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Internet es el que se ha visto como temas de ciencia, también, ha salvado a la ciencia. Hay youtubers con millones de seguidores en Internet. La ciencia en general en Internet tiene un acceso mucho más fácil, ¿no? También es verdad que todo tiene un acceso mucho más fácil en Internet, ¿no? Pero digamos que está siendo una palanca para que la gente vea que esto importa, ¿no? Y poder los científicos pues, llegar más a toda la población. Pues muchísimas gracias por darnos tanta información, porque evidentemente no estamos puestos, y que venga una persona como tú aquí a explicarnos cómo poder ver este tipo de cosas es una maravilla. Bueno, un placer. Sin vosotros no podemos llegar a la gente. ¿Y el último evento que tú has visto, cuál ha sido? A ver, el último evento así gordo que he visto... Bueno, uno que a mí me gustó mucho fue la lluvia de estrellas del año 2016. Fue una lluvia de estrellas bastante peculiar porque, bueno, dependiendo de estos residuos, ¿no?, que van quedando, pues dependiendo de la atracción de Júpiter o cuándo ha pasado la última vez el cometa y tal, pues hace que haya más actividad o no, ¿no? Y en 2016 pues hubo muchísima actividad. Es verdad que mucha gente, además acaban de ser hace pocos días las Perseidas, sí. Mucha gente se queda decepcionada, ¿no? Y es porque la gente lo ve en las noticias, pero la gente no suele quedarse con realmente cómo observar bien unas Perseidas. No se puede ir a las 10 de la noche. Las Perseidas hay que empezar a verlas a la 1 de la mañana. Claro, eso no es apto hay que aguantar, hay que aguantar a la noche. Y cuanto más tarde, más actividad. Y hay que irse muy lejos de la contaminación lumínica, muy, muy lejos. Yo estaba en un pueblo del norte de Granada, en un sitio sin nada de luz, nada. Y pues yo vi 76 meteoros en media hora. Ostras, qué pasada. Que no es lo habitual. No es para nada. Habitual. Yo he estado viendo y nunca he llegado a eso. Claro, entonces el problema es... Si te dieran a elegir el último evento que pudieras ver en la faz de la Tierra, ¿cuál elegirías? Yo te voy a decir mis tres favoritos, porque es que es muy difícil elegir entre ellos. A ver, un eclipse total de sol probablemente sería, pero es tan corto que al final te quedas ahí como súper emocionante, pero es muy corto, ¿no? Es la adrenalina pura, es el chute de adrenalina. Una aurora boreal es una cosa mucho más tranquila, tal, también súper, súper impresionante. Para mí gana el eclipse total, pero una aurora bien potente, ¿no? Están ahí. Está ahí. Y luego una tormenta de meteoros, no una lluvia, una tormenta de meteoros. Las tormentas de meteoros, por ejemplo, tuvimos una en el año 99. Yo pues no tenía coche, no tenía cómo desplazarme, me salí ahí a las afueras de Majadahonda y pegado a la luz, simplemente detrás del instituto, pues vimos más de 120 meteoros, algunos súper brillantes, y ahí había un montón de contaminación lumínica. Yo me acuerdo que iba a recoger a un amigo que habíamos quedado para verlo, y le tiraba piedras a su ventana y casi le asesino, porque estaba debajo de las farolas y estaba cayendo un montón, y eso era increíble, ¿no? Por eso, aunque las tormentas de meteoros son muy, muy, muy difíciles de predecir, aunque esto me critican algunos colegas, dicen, no hay que crear falsas expectativas.
Bueno, yo lo siento. O sea, si alguien tiene la posibilidad de ver una tormenta de meteoros, creo que debe intentarlo. Que luego no hay, pues no hay, ¿no? Pero hay que intentarlo. Pero hay que intentarlo, porque si la hay, es para mí el espectáculo más bonito que uno puede ver. ¿Y tú sabes leer el horóscopo? A ver, ¿Algo? a mí me interesa mucho todo este tema de la astrología y tal desde un punto de vista sociológico y etnográfico, ¿no? Pero, aunque sean algunas cosillas de estas, yo no creo en absoluto en todo el tema del horóscopo y demás, sobre todo porque actualmente sabemos por qué podría funcionar, entre comillas, sin tener nada que ver con las estrellas, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, sabemos que los niños que han nacido entre enero y febrero y marzo tienen una mayor probabilidad de ser futbolistas profesionales o atletas profesionales. Y no tienen nada que ver con las estrellas. Principalmente... Explícame eso es cierto? Sí, además se sabe estadísticamente. Qué bueno. Entonces, de una manera... podemos No entender tiene nada que ver con el horóscopo, pero sí que tiene que ver con cómo está colocado. cómo está hecho el horóscopo. Vale. En principio, el horóscopo es un calendario. Es en qué fecha has nacido. ¿Vale? De hecho, una de las razones por las cuales no creemos yo personalmente y casi todos mis colegas, por no decir todos, en el horóscopo es porque sabemos que actualmente está mal. En las constelaciones donde está el Sol actualmente no coinciden con las que se supone que eres. Yo, por ejemplo, soy Géminis y yo sé que el Sol no está en Géminis cuando yo nací. Entonces yo ya no soy Libra. Siento decírtelo, pero depende a quién le preguntes. Uy, la leche. Si le preguntas Esto al se Sol, pone caliente. si le preguntas al Sol, si tú miras en cualquier programa de astronomía dónde estaba el Sol en el momento en que tú naciste, no estaba en Libra. Ya te lo garantizo. ¿Qué pasa? ¿Qué soy? ¿Qué pasa? Seguramente serás el siguiente signo. Además, Libra, no sé si lo sabes, pero Libra eran las pinzas del escorpión, originalmente. Anda. Bueno, pues el problema es que, por un lado, actualmente esto eran hace 2500 años. En esa época sí coincidían las constelaciones y el horóscopo. Y lo que sí coincide es la época del año. Vale. ¿No? Entonces, realmente, decir que eres Géminis es lo mismo que decir que has nacido en mayo o junio. Es Vale. exactamente lo mismo. No tiene relación real con las estrellas. ¿Y por qué cuando me han hecho a mí una carta Ahora te y me digo... han hecho mi punto? Tío, me han descrito perfectamente. Ya, bueno, eso... ahora vamos a eso. Entonces, una de las cosas que sabemos es que la época del año en la que tú has nacido sí que afecta a cómo eres tú, ¿no? Vale. Por ejemplo, esto que estaba comentando. O sea, la época del año sí afecta a cómo eres tú, Sí. pero no tu día y tu mes. No al menos hasta lo que sabemos, ¿vale? Vale. En ciencia, al revés de lo que la gente piensa, en general, los científicos siempre estamos dudando. Diciendo, hasta aquí he llegado y lo demás no lo sé, no lo conozco, ¿vale? Pero nosotros hemos llegado hasta aquí. Otra cosa que te puedo decir, la probabilidad o las premisas o cómo esto pase, pues eso eso ya no puedo llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de esto es por qué hay más futbolistas profesionales, más atletas profesionales en esos meses. Sabemos que es que cuando son niños, la diferencia entre los niños del principio del año y los del último del año en el mismo curso es casi un año entero. Y entonces hay una diferencia muy grande en el desarrollo y en la fuerza y tal de esos niños. Entonces, digamos que es el efecto Pigmalión. Bueno, cuando ves a un chaval que ya destaca, porque le saca un año a los del final, Sí. pues tiene pues, un refuerzo positivo y entonces pues, se dedica mucho más a ello, ¿no? ¿Y cómo sabemos esto? Porque en los países que no hacen el cambio de curso en el 1 de enero, que lo hacen por ejemplo en septiembre o en otra época del año, ese aumento de atletas se produce justo en cuando se hace el corte y no
en la época del año de que es Libra o que es lo que sea, ¿no? Se debe a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en astrología, tú cuando lees, por ejemplo, lo que se suponía que hacen los astrólogos árabes, ¿Vale? lo que hacen los astrólogos actuales te parece de chiste. Entonces, si un astrólogo árabe era capaz de predecir, por ejemplo, que el sultán iba a pasar ese mismo día con una capa y no yendo montado a caballo y no sé qué, porque los astrólogos actuales no son capaces, ¿no? de ese nivel de precisión. ¿Qué pasa? Pues esto entra mucho en psicología, hay muchísimas cosas que la mente humana no entiende, ¿no? Entonces, yo, en cuanto a cuando te han hecho una carta... Porque la carta astral a mí sí me dice cómo soy. Me fiaría más de que la persona que te está haciendo esa carta tiene una empatía. No me conoce. No. Yo no te digo. Yo no puedo explicar cómo eso pasa, ¿vale? Lo que sí te puedo decir es que las cosas que nosotros sabemos, ¿vale? Hasta el día de hoy, en ciencia, pueden explicar hasta ahí. Y todo lo demás, por ejemplo, otra cosa que los astrólogos tradicionales no han hecho. No descubrieron ninguno de los planetas que estaban ahí, ¿no? Si hubiesen sido unos astrólogos, si hubiesen sido tan fiables, pues ¿por qué no descubrieron Neptuno, no descubrieron Urano, no descubrieron Plutón o no descubrieron todos los asteroides? Es otro mundo por descubrir lo que estamos hablando aquí, porque ya es claro, otro tema completamente diferente. Exactamente. Entonces, es cierto. Es un tema que es una creencia, es una cosa. Yo tengo gente de mi familia que cree en todo esto. Tenemos que venir otro día a contar todo esto, porque es que ya nos vamos de hora. Sí. Pero es tan intrigante esto que me acabas de dejar así como todo descolocado de lo que yo pensaba. Bueno, es lo bonito porque ya no sé si soy Libra, soy Escorpio, soy Cáncer, ya no tengo claro de lo que soy, pero bueno, que ha sido... Me gustaría que esto lo retornáramos y volviéramos a hablar de esto. Uh-huh. Y me gustaría también saber dónde podemos conseguir esas gafas el día del eclipse para que todo el mundo esté prevenido y que pueda cuidarse los ojos. Sí. Mira, una labor que hemos hecho es hemos recopilado un montón de páginas web que tienen información. Esto, si la gente busca en astrowiki.es, ahí hay una lista de sitios donde pueden comprar gafas. Vale. Y luego yo, dentro de la Fundación Stars for All y en colaboración con una empresa que se llama SafeStars. Lo pondremos aquí abajo para que todos sepáis dónde poder conseguirlas y así les sea más fácil. Sí. Y bueno, pues tenemos una iniciativa de divulgación del eclipse, toda información de cómo ver que las gafas no son falsificadas, dónde ver el eclipse, qué vas a ver en el eclipse también dónde conseguir las gafas. Qué guay. Muchísimas gracias, Alejandro, por este momentazo. Sin levantarnos del sofá, hemos viajado a un sinfín de estrellas, de planetas, el eclipse que nos tiene a todos alucinados y te animamos a que, bueno, no sé si animarlos, mejor no. Que no vayan, no vayáis. No vayáis, nada, que va a haber nada, mucha lo veis gente, todos desde la gente. tele, que nosotros sí estaremos allí. Gracias y hasta el próximo capítulo de Bendita Madurez.